Ella es Angélica Monsalve, conocida por muchas personas como la Fiscal de Hierro. Durante varios años, su trabajo en contra de la corrupción ocupó los titulares de todos los medios en Colombia. Sin embargo, desde 2025 se dio a conocer su campaña al Senado. La invitamos al Faro y le preguntamos por sus propuestas, financiación de campaña, visión del país y, por supuesto, de cómo ve el desempeño del presidente Gustavo Petro. Bienvenidos. Yo soy conocida por ser muy sincera y ajustada a derecho, ¿sí? A ver, un decreto pues está tumbando otro decreto, llamémoslo así. Son decretos presidenciales que están tumbando algo. Esos salarios adquiridos por el Congreso, primero voy a hablar de derecho, son derechos adquiridos, ¿sí? Y en materia laboral los derechos adquiridos no pueden ser luego despojados así de buenas a primeras, en derecho, ¿no? Estoy hablando de puro derecho laboral, esto es derecho laboral, son derechos adquiridos. Pero por otro lado también me parece que es una medida, sí es populista por parte del presidente de la República, porque lo está haciendo en plena campaña electoral, y la gente quiere pues que le quiten esos beneficios a un Congreso que además la gente no lo considera legítimo, ¿sí? Porque es un Congreso que llega ya a cuidar intereses empresariales y partidistas y no intereses nacionales, y la gente pues considera que ganan demasiado para nada. Entonces a mí me parece que el Congreso debería de, como no trabajan todos los días, incluso algunos deberían de trabajar a honores, a ver si es que trabajan de verdad, es decir, que no les paguen, ¿sí? A ver si alguien quiere ser congresista, ¿sí? Entonces yo considero que ese decreto sí es populista. Estoy de acuerdo con que le bajen el salario, claro que sí, lastimosamente se hizo en tiempo electoral, entonces se desnaturaliza un poco porque empieza la opinión pública a decir que por qué no lo hizo antes, en el inicio de su gobierno, porque lo hace casi que finalizando, que al final y al cabo de mí se van a acordar, pues siempre gana el Congreso y siempre ganan las Cortes, y ese decreto de Petro lo van a tumbar y los congresistas van a volver a ganar eso, y se hizo como una medida populista. Ahora, si me preguntan si yo estoy de acuerdo con que les bajen el salario, pues sí, es mucha plata, sí. Mira, el pronunciamiento me llamó la atención cuando, a ver, la rama se llama la judicial, ¿sí? Que tú dijiste, ahí le muestro esta rama, se llama la judicial. Me llama la atención que diga que con el decreto se está violando la autonomía y la independencia judicial. Pues está descontextualizado totalmente, ¿sí? Porque el pago salarial nada tiene que ver con la autonomía y la independencia judicial en lo absoluto. Ahora sí sale a decir eso, porque cuando a mí me atacaron y me violaron flagrantemente, que yo la denuncié, mi autonomía y mi independencia judicial, porque la rama no salió a pronunciarse, ningún magistrado, de ninguna alta corte, ningún sindicato, ningún juez, ningún fiscal salió a pronunciarse que si había una violación flagrante cuando se pronunció la relatora para la independencia de jueces y fiscales de la ONU, envió un mandato al gobierno de Colombia. Tuvo que pronunciarse alguien de afuera, pero en este país nadie se pronunció, y eso sí es que a mí me desplacen y me manden para Putumayo por haber llevado a una familia poderosa a juicio con pruebas, con elementos, y que me acosen y que me acosaron judicialmente y que me cambiaron. Eso sí es, aquí se comete violación flagrante de autonomía e independencia judicial a cada hora, a cada minuto, todo el tiempo, y no salen a pronunciarse estos altos magistrados. Entonces no vengan a decir que eso es violación de autonomía, que le rebajen una prima, que le quiten una prima a un congresista. Sí, yo sí me mantengo que sí es una medida populista. La medida de Noboa de ponerle un 30% a los productos que importa Colombia de allá, que son como 20, son medidas intestinales, ¿sí? No son realmente medidas de Estado como un buen político para su país. Todos sabemos que Ecuador está sumido en la corrupción, la delincuencia, gobernado en la delincuencia. Por el contrario, Ecuador actualmente es un problema para Colombia, porque aquí ya tenemos nuestra propia delincuencia, pero en un país, pero por lo menos tenemos una cierta institucionalidad, la que no tiene Ecuador. El gobierno de Ecuador ya no responde ni siquiera
siquiera los propios ecuatorianos, ¿sí? Entonces, ha sido un gobierno que se ha confabulado con todos los enemigos del gobierno de aquí, igual que lo que pasó en Estados Unidos, para tomar esas medidas y presionar al gobierno de Petro con esos aranceles de un 30%. Esas medidas sí son extorsivas, intestinales, malucas, malagradecidas, porque el gobierno de Colombia, no solamente el de Petro, los anteriores también le han prestado energía cuando la necesitaba a Ecuador. Llega un presidente descontextualizado hasta de su mismo país que no ha podido ni siquiera controlarlo, porque yo sé, y tengo gente que vive, tengo un hermano que nació allá en Ecuador, en Ibarra, para que lo sepan. Mi papá vivió en Ecuador cuando Ecuador ni siquiera estaba dolarizado. Mi papá era dueño de una mueblería ahí en Ibarra y conozco muy bien lo que es Ecuador. Y eso, te lo digo, estaba yo soltera. Cuando estaba muy niña, yo conozco Ecuador. Pero ahora Ecuador antes era una maravilla, pero ahora está tomado por las bandas criminales, por el narcotráfico, la extorsión, el secuestro. Es como si Colombia aquí estuviera ya, que ya casi que llegamos también, está tomada por todas las guerrillas, por el narcotráfico, por los clanes, ¿sí? Pero aquí hay una cierta democracia y una cierta institucionalidad, la que no hay en Ecuador. Y este presidente se declaró enemigo número 1 de las políticas sociales de Petro. Entonces, eso fue una medida intestinal para terminar de decir que Petro es un dictador, que Petro tiene mal aquí a Colombia, cuando no es cierto. Esos aranceles es para hacerle la misma fuerza de que el gobierno progresista no logre conquistar, no logre todas sus metas y sus propósitos para el pueblo colombiano. Entonces, poner un 30% de arancel a los 30 productos que importa Colombia de Ecuador es una medida más intestinal que efectiva, que realmente no nos va a afectar. Lo que quiere es dañar mediáticamente al gobierno progresista de Gustavo Petro, porque Rafael Noboa, ya todos sabemos todos sus vínculos que tiene con el narcotráfico. Entonces, pues, digamos que Colombia debería de suspenderle inmediatamente, como dijo Edwin Palma, la colaboración en proporcionarle la energía, aunque entiendo que ya no se la está entregando, ¿no? Entonces, bueno, son medidas más populistas, intestinales, guerreristas que efectivas, porque con esa medida Noboa lo que está es afectando a su propio pueblo ecuatoriano. A nosotros no nos va a afectar, eso sí te lo digo. Si no compramos de Ecuador, compramos de otro lado. Va a afectar es al propio Ecuador. La canciller de Colombia pues solicitó que se reunieran y prácticamente en esta semana o en el transcurso de la semana se van a reunir. Angélica, ¿hasta dónde crees que va a escalar la situación o simplemente son como unas patadas de ahogado o lo ves que eso va a llegar profundamente? ¿Hasta dónde crees que pueda llegar la situación? Como lo dije, son medidas intestinales, más mediáticas que otra cosa. Noboa no tiene disposición de diálogo porque él está ofendido, ¿sí? Porque se le metieron con su negocio, sus contenedores de narcotráfico, ¿sí? Paradójicamente se declaró enemigo del gobierno Petro porque esa medida que tomó tan absurda, que está afectando más al Ecuador que a Colombia, ¿sí? Esa medida que tomó no está en beneficio de Ecuador, porque fíjese lo que hizo, provocar que el gobierno colombiano le suspendiera el suministro de energía a Ecuador, y eso lo va a afectar es a él. Entonces él tendrá que tomar una medida, si la arranca de sus intestinos y piensa más en su gobierno y en la gente de Ecuador. Entonces aquí quien va a tener que doblegar la cabeza no va a ser Gustavo Petro, va a tener que ser Noboa. Si Noboa no la doblega, pues aquí no va a haber un buen diálogo diplomático para llegar a un acuerdo salomónico entre los dos países, ¿sí? Pero aquí quien provocó esto no fue Petro, fue Noboa. Entonces aquí quien tiene que agachar la cabeza es Noboa, no Gustavo Petro. Esperemos a ver si Noboa la agacha. ¿Por qué se sale uno de ser fiscal, cierto, a meterse a la política? ¿Cómo fue ese momento en donde ya hace clic las cosas y dicen, no, ya no voy a estar más detrás de bambalinas, sino me voy de una a la política? ¿Qué pasó ahí? ¿Cuál fue ese momento?
Que por qué salir de la fiscalía. Mira, no sé, destinos misteriosos. Yo encarno una lucha frontal contra la impunidad, contra la corrupción. Recuerden que fui fiscal anticorrupción. Fui la primera fiscal que salió a un medio de comunicación premium a denunciar, a desnudar el poder interno corrupto que había dentro de la fiscalía. Me confronté o me enfrenté con las dos personas más poderosas, que no era un presidente, sino un fiscal general y una vicefiscal cuestionada. Ya ustedes saben por qué. Desmantelé todo aquello sin solamente haciéndole caso a la ley y a la Constitución. ¿Sí? Con berraquera, con valentía, sin miedo, aún sobre mi propia vida, que pesaban 2 amenazas de muerte, que tenía una enemiga tan dura como es esta señora, tan cuestionada por tráfico de drogas y de armas. En fin, me di cuenta que al interior de la fiscalía yo no soy nadie, que podía aportarle más a mi país, porque ahí adentro con unos títeres, casi todos los fiscales son títeres, hacen caso, y esa no era yo. Yo no hago caso, yo le hago casos a la ley, a la Constitución y al pueblo colombiano, que es el que manda la soberanía. Me di cuenta que Colombia está muy desinformada, que hay mucha ignorancia política, que lo engañan porque no sabe cómo funciona el sistema. Me dediqué pues a enseñar un poco, a dar pedagogía, que la gente entendiera. Por primera vez yo le dije a un medio de comunicación, les enseñé, rompí el miedo, le dije pendenciera a Vicky Dávila, me metí con Semana, con todos los medios de comunicación que me vilipendiaron, ¿sí? Y no pasó nada, estoy viva, ¿sí? No fuera de riesgo, pero estoy viva. O sea, que era un mito de que uno no podía meterse con los medios de comunicación mentirosos, pendencieros, que era un mito que uno no podía denunciar a un fiscal general de la Nación. Por primera vez se denunció ante la Comisión de Investigación y Acusaciones de la Cámara de Representantes. Ahora hay un montón de denuncias contra varios altos funcionarios, incluso presidentes. Se atreve. Mira que los ciudadanos sí podemos. Me dediqué a enseñarles derecho constitucional, cómo funcionan las estructuras de poder, la corrupción, y entonces decidí retirarme de la fiscalía. Como muchos dicen que a mí me votaron. A mí no me votaron, señores. Ni siquiera me pudieron trasladar para Putumayo. Yo ocupaba un cargo de carrera, que desempeñé dignamente, y que por llevar a juicio a los corruptos pesos pesados de este país, Carrusel de Carros Blindados, Pacho Malo, me enfrenté con toda la maldad vida y por haber, y con todo el narcotráfico de este país, y me sigo enfrentando con las altas cortes. Digo de frente todo, tengo todos los procesos disciplinarios del mundo, pero no me importa, porque la verdad hay que decirla, o aquí cambiamos o cambiamos, y eso se puede hacer, eso se tiene que hacer es con fortaleza. Entonces decidí crear mi propio movimiento que se llama Somos Justicia, que es un movimiento no mío, quiero que sea de todos los colombianos, un movimiento en busca de una justicia real para Colombia. Es un movimiento que nace de un sentimiento patrio, un sentimiento nacional, un sentimiento de protesta por estos 200 años de imperio que nos tienen, ¿sí? Entonces, logré que fuera reconocido por el Consejo Nacional Electoral. Quiero que haya mucha gente que sea parte de ese movimiento, y por eso soy firmante de la coalición Frente Amplio Unitario, que es una coalición donde existen 25 movimientos sociales bases que venían del pacto histórico, y 4 partidos políticos que quieren lo mejor para el país, y por eso soy firmante de esa coalición. Entonces, yo pedí un número para mí en una lista abierta al Senado, para yo poder llegar al Congreso y desde allí impulsar la reforma a la justicia, porque muchos se han tomado eso, sí, que la Constitución es de reforma, pero nadie sabe cómo opera, no dicen para qué, porque sí, Colombia merita una reforma estructural a la justicia. ¿Para qué? Que ese es mi norte, para que los magistrados dejen de elegirse ellos mismos, para ponerle un alto al fiscal general de la nación, para cambiar la forma de elección de esos magistrados, para que todos seamos iguales ante la ley. Es la única manera de acabar con la impunidad, para acabar con los privilegios de los altos funcionarios que tienen inmunidad frente a la ley, acabar con una comisión de investigación y acusaciones de la Cámara de Representantes que está integrada por corruptos que le archivaron a Barbosa mi denuncia, ¿sí? Eso se tiene que acabar, para que
un magistrado, un presidente sí debería tener una inmunidad por estabilidad política, pero inmunidad no es que vaya a ser inmune al delito, no, sino que tiene que tener un juicio diferente a las demás personas. Entonces, si los altos funcionarios tienen una alta carga moral frente a nosotros porque administran los dineros públicos de nosotros, pues ellos no tienen que tener un fuero. Un fuero es una potestad que nosotros les damos constitucional para que no sean judicializados como nosotros, ni por la misma ley como nosotros, ni por el mismo juez como nosotros. No, señor, ellos tienen que, si ellos delinquen, ellos tienen que ser judicializados como cualquier ciudadano. Tienen que atender a la ley con igualdad ante la ley y se acabó la guachafita de la Comisión de Investigación, se acabó las fiscalías delegadas ante la Corte Suprema de Justicia. Tenemos que delimitar las potestades del fiscal general de la Nación. Yo sí sé para qué es una reforma a la justicia y si es a través de una Asamblea Nacional Constituyente, pues hay que aprobarla, sí, pero no para que nadie se pueda reelegir, porque yo estoy en desacuerdo con la reelección incluso de los congresistas, porque ahí se quedan enquistados y con la misma plata que nosotros les pagamos por hacer nada, por retrasar las reformas sociales, con esa misma plata vuelven a hacer campaña y se jubilan allí y no violan la alternabilidad y la participación democrática para que ciudadanos como nosotros podamos incursionar en política, porque es que los malos nos están ganando la pelea. También necesitamos una reforma al sistema electoral. Basta de esas listas cerradas. Esas listas cerradas violan el derecho del elector a saber por quién está votando para que no le metan gato por liebre o chuchas por liebre, no le metan clanes corruptos que puedan pagar el financiamiento de las campañas, para que los magistrados del Consejo Nacional Electoral dejen de ser cuotas políticas, porque los ponen los partidos políticos, tienen que ingresar por concurso público de méritos con veeduría ciudadana, para que haya un sistema de reparto en las denuncias que el ciudadano pone transparente, con veeduría ciudadana. En fin, se requieren muchísimas reformas a la justicia, porque mi lema es: sin justicia jurídica nunca, jamás en este país habrá justicia social, porque ¿cómo pretende usted que haya una paz si no se está llevando la infraestructura a los campesinos para que saquen su producto? ¿Sí? Si aquí los políticos disfrazados de contratistas, porque son disfrazados de contratistas, se están robando la plata de los peajes, de las carreteras, de la salud, se la están robando, y una justicia genuflexa que no está haciendo nada. Si no acomodamos esa justicia jurídica, nos van a seguir robando. Nos robaron el internet de los niños, ¿sí? Una ministra fue cómplice y no pasó nada, salimos a deberle, ¿sí? No es el caso, digamos, de Colombia, que lo quieren hacer pasar como que Colombia es Cuba o Colombia es Venezuela o que Petro es un dictador. Entonces yo siempre digo, ¿cuándo Petro ha expropiado aquí un medio de comunicación aún teniendo argumentos para hacerlo? Nunca. Petro ha sido un demócrata respetuoso de la institucionalidad. Por el contrario, ha gobernado con unos poderes en contra, enquistados, con una justicia en contra, con un Congreso en contra y le ha tocado duro. Le ha tocado muy duro con unos medios de comunicación en contra, cuando en realidad la corrupción de Petro, de la Unidad Nacional del Riesgo, ya voy a terminar, de la Unidad Nacional del Riesgo, la maximizaron, como si esto nunca hubiese ocurrido aquí. ¿Sí? Entonces, si los gobiernos anteriores se creen tan buenos, ¿por qué Colombia no es Suiza o Dinamarca? ¿Por qué la gente todavía se está sudando un salario mínimo o un trabajito que ni consigue? No hay oportunidades, ¿sí? Es imposible regenerar todo este daño que nos han hecho los gobiernos anteriores en apenas escasos 4 años, apenas menos de 4 años que lleva Petro. Entonces, bueno, lo que dijo el parlamentario español, yo estoy de acuerdo. Ahí Trump lo que hizo fue no rescatar la institucionalidad de Venezuela, ni el bienestar de la población. Él lo que quiere es el petróleo y se creyó ya dueño y se apoderó de un país. Pobre Venezuela. Primero llegaron unos zampones y se lo robaron. Y luego llega Trump y se lo está robando también. Eso es lo que está pasando. Listo. Y si nosotros no nos fortalecemos aquí en Colombia duro y no sabemos elegir y no tenemos una fortaleza institucional y no hacemos valer nuestra soberanía, aquí nos puede pasar lo mismo, créanme, porque las debilidades internas de los países hacen que las potencias extranjeras, el nuevo orden mundial, se apodere de nosotros y nos cojan como un rebaño. El gobierno de Petro
no todos los gobiernos son panacea. Yo soy muy objetiva y no todos los gobiernos podemos decir que son perfectos. El gobierno de Petro nos ha dejado cosas maravillosas, maravillosas. ¿Sí? Una de ellas es que por primera vez en la historia de este país, que jamás nos íbamos a imaginar que esta ultraderecha, violadora de todos nuestros derechos y garantías, fuese a ser combatida, o cómo íbamos a llegar con un presidente diferente a esta gente, a los mismos de los mismos. Y llegó Petro. ¡Wow! Eso fue un júbilo nacional. Y por lo menos él logró. También tuvo cosas malas el gobierno Petro, digamos que no todo fue bueno, mucha gente se decepcionó de él también, pero miremos lo mejor es que llegó, nos enseñó cómo funcionaba la corrupción, nos enseñó, nos destapó esto de los medios de comunicación, nos hizo ver la otra cara de la luna, despertó a mucha gente, demostró cómo se mueve el poder enquistado, cómo se mueven las cortes, demostró un mercado persa para nombrar un fiscal. Les adelanto, Petro a mí me ternó como fiscal, él me llamó y yo hablé con él. ¿Sí? Y me sacaron a mí de todo, hicieron todo lo posible y me sacaron de la terna, le sacaron al hijo. Bueno, eso es otro tema. Y ahí se ganó mi respeto, porque yo dije, ¿qué presidente deja en las manos nombrar un fiscal cuando ni siquiera conoce y sabe quién es? Todo el mundo quiere tener un fiscal de bolsillo. Petro ahí fue digno y de verdad que lo respeto. Entonces, él sí quiere lo mejor para los pobres. Él se ha hecho, quiere, pero es que es muy difícil gobernar contra viento y contra marea, con un Congreso opositor, con unas cortes que lo odian, con un poder enquistado que no quiere perder los privilegios, ¿sí? Solo gobernó también con muchas personas malas de la ultraderecha, gobernó con corruptos, le dio la oportunidad a muchos de ministros y salieron a hablar mal de él, hasta el que yo menos pensaba, que fue Mr. Taxis, ¿sí? Mr. Taxis salió hablando mal, todos salen hablando mal, todos quisieron disminuir a Petro, faltaron a la ética, a todo. Entonces, Petro ha hecho cosas también malas, como por lo menos haber votado esa oportunidad tan bonita de habernos puesto un buen fiscal o una buena fiscal, ¿sí? Eso fue una oportunidad que esperábamos todos los colombianos. Pero claro, como la ultraderecha sabe cómo jugar, jugaron con él, jugaron con sus debilidades, lo volvieron nada mentalmente, le cogieron el hijo, hicieron de todo y él terminó delegando esa terna. Esa terna no la hizo él. Esa terna no la hizo Petro. Entonces dejó que Iván Velázquez y Augusto Rodríguez hicieran lo que les diera la gana con la terna y ese es el resultado, ¿sí? Porque Petro cayó en una depresión muy grande en esa época con los problemas familiares, sus problemas internos, sus problemas de todo, sus propios monstruos, porque él también es un ser humano que tiene sus propios monstruos como todos nosotros, ¿sí? Un presidente no es un ángel caído del cielo, también comete errores. Entonces, Petro se ha hecho cosas muy buenas que nadie haría, nos han dejado unas grandes enseñanzas, nos dejó un camino abierto, se acordó de los viejitos, de esas ayudas sociales, trabajó fuerte en los territorios abandonados, devolvió las tierras a los campesinos, hizo todo lo que pudo en lo mejor. Y bueno, y él no se está creyendo, él no es ningún dictador porque él no le expropió propiedades a nadie, él fue un demócrata, fue garante, es un monstruo político, habla y se inspira sin leer, le sale de aquí. Entonces, teníamos tiempo que no veíamos a una persona como Petro luchando por esas clases desfavorecidas, que es lo que necesitamos. ¿Que hizo cosas malas? Sí. La justicia. ¿Que se equivocó en nombrar procurador? Pues son jugadas políticas que tenía que hacer y no sé, porque manejar los tentáculos del poder no es fácil, créanme, eso no es como soplar y hacer botellas, y ahí se mueven muchas cosas. Y bueno, el defensor del pueblo pues también pudo haber nombrado uno mejor que lo podía nombrar y no lo hizo. La defensora del pueblo salió siendo enemiga de él, todos salieron siendo enemigos de él, hasta propios congresistas que se tildaban de progresistas se iban para no votar una ley en favor del pueblo. Congresistas del pacto histórico le archivaron a Barbosa diciendo que salvaban a Petro. En fin, hizo cosas muy buenas,
plausibles y me gustan, pero también cometió muchas fallas. Los gobiernos no son perfectos. Esperamos que esto continúe y con una versión mejorada. Listo, perfecto, nos fuimos. ¿Qué número en el tarjetón para las personas que deseen votar por Angélica Monsalve? Bueno, a mí me da pena como que me den este espacio para esto, pero bueno, ya me conocen. Denme la oportunidad de llegar al Congreso sin maquinaria, sin plata de la corrupción, del narcotráfico, de nada. Seré la senadora de ustedes, digna representante. Yo nací para grandes peleas, para grandes causas. Estoy hecha no de hierro, no sé, estoy hecha de carne y hueso, pero tengo un espíritu grande que afronta la lucha. No me da miedo enfrentar a quien sea. No, yo no voy a ir al Congreso a hacer amigos. No, señor. Yo voy a ir al Congreso a legislar y a continuar con estos proyectos sociales. Entonces, y a todos los voy a apoyar. Y quiero decirles que yo soy parte de una coalición que se llama Frente Amplio Unitario, que no choca con el pacto histórico, que está en la misma línea, que vamos a hacer una coalición y bancadas dentro del Congreso para aprobar todo lo bueno por el país, para las clases más desfavorecidas de este país. Y entonces estoy aquí con mi propio movimiento. Este es el tarjetón al Senado. Usted va a su mesa de votación, usted tiene derecho a votar tanto a Cámara como a Senado. Entonces, mira, yo estoy aquí en el Frente Amplio Unitario, que tiene 25 movimientos bases progresistas que fueron excluidos por Gloria Flores del pacto histórico. Sí está la base real y muchos otros más. Y el Frente Amplio Unitario, soy la número 13, número de la justicia. Si usted quiere votar por mí, pide el tarjetón al Senado, que es así. Estoy aquí abajo, justo arriba del voto en blanco, le pone una X al Frente Amplio Unitario y le pone una X al número 13 sin salirse de los cuadritos, porque si no nos anulan el voto y se pierde su soberanía, nada más por no saber tachar bien. Bienvenidos al Faro, una luz en el camino para informarte mejor. También estoy seguro que deben tener a la idea de una tregua